Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a entrar en esta mañana entonces a la clase. Vamos a estar respondiendo la pregunta: ¿cómo estructurar la iglesia para hacer discípulos? ¿Cómo estructurar la iglesia para hacer discípulos? Vamos a estar viendo, hermanos, cómo poder dirigir la iglesia a el futuro brillante que el Señor quiere, y es de recoger esta cosecha para los últimos tiempos. Tenemos el texto base en Marcos 4:8 que dice: y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo, aumentando, dieron fruto y llevaban fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Nosotros podemos ver que la semilla no retornó vacía. En esta palabra dice que llevaba fruto a 30, a 60 y a 100%. Ningún creyente verdadero que se convierte en discípulo del Señor puede dejar de producir, hermanos, verdaderos discípulos para el reino de Dios sobre la tierra. Ninguno de nosotros somos inútiles. Dios nos ha llamado con propósito a su obra. Vamos a estar meditando también en Hechos 5:42, donde la Escritura nos dice, hermano, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta era la iglesia primitiva que tuvo un crecimiento enorme después de que Jesús los envió para hacer discípulos. Así que, amados hermanos, nosotros podemos entender, teniendo como base estas sagradas escrituras, que la meta de la iglesia, según Hechos 9:31, que dice: entonces las iglesias de toda Judea, Galilea y Samaria disfrutaban de paz, eran edificadas y andaban en la reverencia del Señor, y alentadas por el Espíritu Santo se multiplicaban. Alentadas por el Espíritu Santo se multiplicaban. Vamos a ver entonces que el objetivo principal de la iglesia de Jesucristo es el crecimiento espiritual y numérico de la congregación. ¿Cuál es la meta específica de la iglesia entonces? Aunque, hermanos, existen vagas respuestas, algunas veces religiosas, para esta pregunta. Muchas veces se responde la pregunta: ¿cuál es la meta de la iglesia? ¿Cuál es la meta específica de la iglesia? Y la gente responde: llegar hasta el fin, alcanzar la promesa, ver al Señor o seguir adelante. Pero, amados hermanos, la pregunta es: ¿cuál es nuestra meta como grupo de trabajo antes que el Señor venga, mientras estamos aquí como iglesia? Nosotros sabemos que nuestro deseo es ver cara a cara al Señor. Nosotros sabemos que nuestro deseo es continuar fieles hasta el fin. Pero hay una gran comisión que ha sido dada a nosotros. Y esa comisión, hermanos, es de que nos multipliquemos, es que crezcamos. Crezcamos en dos maneras: crecer espiritualmente. Eso significa desarrollar la iglesia y llevarla hacia la madurez. Y para hacer esto, nosotros los pastores no podemos hacer solos la labor. Tenemos que contar con los verdaderos discípulos de Cristo para que nos ayuden, hermanos,
y nos unamos a la labor del Espíritu Santo de Dios, que es el que hace crecer espiritualmente a su iglesia. Pero también, hermanos, con la madurez, con el crecimiento espiritual, tiene que venir un crecimiento numérico. Yo no entiendo, hermanos, algunas congregaciones que pasan 15, 20 años y están con los mismos hermanos, y ellos entonces se consuelan unos a otros diciendo: es mejor la calidad que la cantidad. Pero si pasan 5 años, 10 años y no estamos ganando la gente, significa que no estamos cumpliendo con el mandamiento del Señor. Y tampoco estamos, hermanos, multiplicando los discípulos como el Señor nos mandó que lo hiciésemos. Yo no estoy en contra, hermanos, de las iglesias pequeñas, no me vaya a malentender. Yo estoy en contra de que hagamos de nuestras congregaciones clubes donde no pueden entrar nadie más que solo los hermanos que ya tienen su membresía y que tienen su confianza los unos con los otros. Porque el propósito de la iglesia de Jesucristo no es este. Y me van a perdonar cuando yo hable cortante y tajante. Los miembros de la iglesia aquí me conocen. Y yo hablo con amor, pero al mismo tiempo, hermanos, cuando se trata de la palabra del Señor, tengo que ser recta en las cosas que Dios nos llama para cumplir. Así que, amados hermanos, la clave que vamos a ver hoy es crecimiento, es crecer. ¿Cuántos de los hermanos representando las diferentes congregaciones quieren crecer? Levanten la mano y comprométanse. ¿Cuántos queremos crecer? Hermanos, yo creo que los pastores estamos sintiendo que necesitamos ganar la multitud para Cristo antes de que el Señor venga. Pero necesitamos de ustedes como miembros de la congregación. Hermano, el crecimiento es primeramente motivado por el Señor. Quien quiere que nosotros crezcamos espiritualmente y numéricamente no son los hombres. Se ha malentendido, hermanos, por algunas congregaciones o por algunos líderes religiosos que están buscando la fama y la fortuna dentro de la iglesia. Sin embargo, hermanos, no pierda de vista que hay hombres y mujeres de Dios, pastores a los cuales Dios ha llamado con integridad de corazón. Y nosotros no estamos enfocados en la fama que podamos tener, ni en la fortuna que podamos adquirir. Estamos enfocados en cumplir con el mandamiento dado por el Señor. Aleluya. Entonces, el primero que quiere que la iglesia crezca espiritualmente y numéricamente es Jesucristo y su Santo Espíritu. Pero hay factores, hermanos, que nos ayudan en el crecimiento de la iglesia local. Y vamos a ver algunos de estos factores. Primeramente, hermanos, cuando se activan los 5 ministerios básicos en la iglesia de Jesucristo, los ministerios que están revelados en la Escritura, en Efesios capítulo 4,
versos 7 al 16, que son los 5 ministerios: ministerio apostólico, ministerio profeta, ministerio de los evangelistas, ministerio de pastores y maestros. Estos 5 ministerios, hermanos, son importantísimos para que una iglesia crezca. Porque si leemos Efesios, vamos a la escritura, hermanos. Leamos Efesios capítulo 4, verso 7. Venimos a clase, hermanos. No venimos a un culto de adoración, aunque adoramos a Dios. Así que los que van a desarrollar discípulos tienen que ser entrenados en las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 4, verso 7. Dice la palabra: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese el verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, como dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Qué recibe? ¿Qué recibe? Entonces no podemos quedarnos con el mismo número, ni podemos quedarnos en la misma medida en la que nacimos. Tenemos que crecer en el Señor. Necesitamos crecer. ¿Para qué? Para que la iglesia de Jesucristo, hermanos, aquellos que no forman parte todavía de la iglesia de Jesucristo, sean añadidos a este cuerpo. Así que cuando se activan por el Espíritu Santo esos 5 ministerios en la iglesia, tiene que haber crecimiento. Pero también, hermanos, otro factor importante es el trabajo de discipulado en la iglesia. El trabajo de discipulado en la iglesia es importantísimo, es básico para el crecimiento de la iglesia. Pues ahí es donde se integra en sí mismo el crecimiento espiritual y el crecimiento numérico. Ahora, hermanos, aunque es importante tener un departamento de discipulado dentro de la iglesia local, pero más importante es que cada miembro de la congregación entienda que él tiene que ser un verdadero discípulo que hace discípulos. En otras palabras, el departamento de discipulado de la iglesia no está limitado para ser una sociedad
o una directiva solamente dentro de la congregación, sino este ministerio está para enseñar a la congregación la responsabilidad que tenemos como cristianos de poder reproducirnos. El cristiano verdadero que está en el crecimiento de Dios tiene que reproducirse. Bendito el Señor. Así que el discipulado, hermanos, es de gran importancia para el crecimiento de la iglesia. Otro factor importante son las sanidades y milagros que el Espíritu Santo obra a través del cuerpo de Cristo. Cuando las personas ven la manifestación del Señor en medio de la congregación, cuando ven, hermanos, que la oración de fe ha sanado al enfermo, que el Señor ha levantado, aleluya, aquel que está caído, o ha libertado aquel que se encuentra preso de la esclavitud de Satanás. Hermanos, cuando se ven estas señales, el mundo ve que hay algo especial dentro de la iglesia de Jesucristo. Y aunque muchas veces nosotros los líderes queremos excusarnos diciendo que hay cosas más importantes que los milagros dentro de una congregación, sin embargo, hermanos, la iglesia primitiva, la palabra del Señor nos enseña, y el ministerio de Jesucristo también estuvo lleno de milagros y prodigios, y las multitudes venían para ver lo que se estaba realizando en la iglesia primitiva. Así que necesitamos volver nosotros al compromiso de meternos en oración y en ayuno para que el Espíritu Santo active los dones espirituales en la iglesia de Jesucristo, para poder crecer en su gracia. Cuarto, la práctica de la sana doctrina, hermanos, es importantísimo. Y aquí yo me voy a meter en algo que puede ocasionar mal a algunos que me están escuchando. La iglesia es diferente a clubes de entretenimiento. Si nosotros traemos un buen cantante y traemos un buen equipo musical, yo le aseguro que hasta la última silla de este templo estuviera llena. Pero como es para estudiar la palabra, entonces no hay mucha promoción. La verdadera doctrina está cimentada en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios y sus principios no pueden ser cambiados por nada, ni por nadie. De nada nos sirve una gran multitud llenando la congregación si esa multitud no va a ir al cielo. Yo le digo al Señor que el fruto, oh Dios, que da tu iglesia permanezca para vida eterna. Mi deseo es que los que vienen al templo, sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y para ello tenemos, hermanos, que cimentarnos en la palabra del Señor, en lo que la Biblia nos enseña.
no en lo que las prácticas religiosas nos enseñan, no en lo que tal vez hemos aprendido por años, que cuando lo buscamos en las Sagradas Escrituras no hay fundamento bíblico. Y a veces llamamos a eso la sana doctrina. Pero amados, es importantísimo. Si usted está aquí es porque anhela hacer la voluntad de Dios. Yo oré a Dios para que la gente que viniera fuera la gente que va a tener la responsabilidad de regresar a su congregación y tratar, hermanos, de ser ejemplo a todos los demás que no han venido. Una iglesia sana se reproduce. Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos 2:42. Dice las Sagradas Escrituras que la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aleluya. Es a través solo de la palabra de Dios, hermanos, la obediencia y el Espíritu Santo, que la iglesia alcanzará el crecimiento o la madurez espiritual y también el crecimiento numérico. Gloria a Dios. ¿Qué es crecer espiritualmente? Un niño recién nacido necesita crecer. Los padres siempre medimos a los niños o pesamos a los niños recién nacidos. Y por el peso alcanzado y por la estatura que va creciendo, nosotros sabemos que nuestro niño va creciendo normalmente. Pero entonces, ¿cómo aplicamos esto en la vida espiritual? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, cuando hablamos de crecimiento espiritual, saber que nuestros niños en Cristo que vienen naciendo, me refiero a los nuevos convertidos, como nosotros sabemos que ellos están creciendo a la medida que el Señor quiere que ellos crezcan? Muchas veces, hermanos, queremos que el convertido nuevo crezca en el nivel de nosotros los que ya hemos estado un tiempo en la iglesia. Y nosotros, entonces, cuando viene un nuevo convertido, queremos imponer a él un crecimiento que todavía él no ha alcanzado. Entonces, a veces, hermanos, desalentamos y desanimamos a los nuevos en Cristo, pretendiendo que ellos salgan corriendo una vez que aceptaron a Cristo. Pero así como el niño tiene un proceso, así también el recién convertido tiene un proceso en el Señor. Y como nosotros entonces nos estamos dando cuenta de que ese niño está creciendo. La obediencia a la palabra es la que nos ayuda, hermanos, a comprobar que este niño espiritual está creciendo saludable. El ABC del nuevo convertido. Es importante que los maestros de la iglesia, y es importante que los líderes de la iglesia aprendan entonces a cómo alimentar a estos recién convertidos para que ellos puedan crecer y madurar en una forma saludable. Crecer es obedecer la palabra de Dios. Y llegar a la madurez espiritual es obedecer voluntariamente la palabra con convicción propia y con agrado.
No podemos exigir, hermanos, al nuevo convertido, bendito el Señor, que haga cosas que no quiera hacer. Así que cuando hablamos de crecimiento, hablamos, hermanos, de algunos factores también básicos, ¿verdad? En la vida del nuevo convertido. Entonces el trabajo de discipulado, hermanos, es básico para el crecimiento de la iglesia, pues entonces nos va a dar un crecimiento espiritual y nos va a dar un crecimiento numérico. Debemos de entender también que es el Espíritu Santo el que activa y vivifica la iglesia para que crezca y se desarrolle. Amén. Amén. Gloria al Señor. Santiago 1, 21 al 22. Si usted lo lee despacio en su casa, de que está tomando notas, usted va a saber, hermanos, que el Señor nos manda a que oigamos la palabra y que la pongamos por obra, esta palabra. Crecer entonces es obedecer a la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y crecer y cumplir y obedecer la palabra de Dios con gusto, voluntariamente. Aleluya. Salmo 48 nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y la ley está en medio de mis entrañas. Así que una iglesia desobediente a la palabra de Dios es una iglesia que no ha crecido. Una iglesia que obedece a la fuerza porque su pastor continuamente la está exhortando, está en pañales todavía. Y una iglesia, amados hermanos, que busca obtener un pueblo voluntario o un servicio voluntario o una obediencia voluntaria. Esta es la iglesia que está en pleno crecimiento espiritual. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, lo que nos trajo aquí es el mandamiento del Señor. En Mateo 28, 18 al 20, Jesús se acerca a los discípulos y les habla diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo el Señor estas palabras anteriormente al mandato? Queriéndonos decir a nosotros: no hay nada que les impida cumplir con la labor que yo les estoy enviando. Yo voy a tener, en otras palabras, los cielos abiertos. Y cuando usted vaya y cumpla con este mandato, la potestad que yo tengo de mi Padre, esa es la potestad que yo les he dado para que ustedes cumplan con esta gran comisión. Por tanto, porque yo tengo ese poder, dijo Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la gran comisión, hermano? ¿Es solamente ir a invitar a que la gente venga a la iglesia? El Señor dice: tráigalos y éntrelos a la iglesia. Lo que hemos hecho, y eso es bueno, hermanos, invitar a la gente que venga a la congregación. Pero el Señor no nos manda, hermanos, solamente a forzar a la gente a que entre al templo, ni nos manda siquiera solamente a repartir tratados, aunque repartir tratados es parte de los principios para ganar a una persona. Sin embargo, la gran comisión tiene que ver con hacer discípulos, con reproducirnos nosotros,
Si yo soy una verdadera discípula de Cristo, yo tengo que reproducirme en otros. De lo contrario, no estoy cumpliendo con la gran comisión. Estamos engañados algunas veces, creyendo que hacer la obra del Señor solamente es no faltar a ningún servicio de la iglesia. Bueno, hay un mandamiento ahí que dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Sin embargo, para cumplir con la gran comisión, hermanos, eso no es el todo de la iglesia. La iglesia tiene que aprender a ser discípulos. Y hablando de discípulo, la palabra discípulo se deriva de disciplina. La palabra discípulo se deriva de ¿qué? Disciplina. Disciplina. Un discípulo es una persona que recibe enseñanza y disciplina de un instructor. Sigue las enseñanzas de ese instructor. Defiende las ideas que se le están plantando en su mente. Defiende la doctrina y los métodos del maestro. Y trata de ser como su maestro, practicando lo aprendido. El discípulo tiene que recibir información, pero también formación a través de la práctica. Entonces, muchos de nosotros lo que estamos solamente es metiendo información a la gente en sus cabezas, metiendo información a la gente en sus mentes. Pero el verdadero discipulado, aunque principia con la enseñanza de la palabra, pero también tiene que ir más allá, y es hacer la palabra, hacer lo que Dios nos dice que hagamos, no solamente adquirir conocimientos. Si miráramos con un rayo X las cabezas, cuando está toda la congregación los domingos reunidos en el culto, miraríamos muchas cabezas grandísimas, llenas de conocimiento, pero con un cuerpecito que no ha crecido. Es para ponernos a pensar. Nos sorprenderíamos los pastores. Y ojalá que tuviésemos una cámara así que podría detectar. Pero ¿cómo el pastor sabe que la iglesia está siendo discipulado? Cuando la iglesia comienza a obedecer la palabra del Señor en una forma voluntaria, aleluya, guiada por el Espíritu del Señor. ¿Cómo funciona el discipulado? Hay reglas básicas. Número 1, les dije, la decisión es voluntaria y personal. El que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús. Así que no podemos obligar a nadie a que sea discípulo de Cristo. Primeramente, tiene que tomar la decisión voluntaria, amados hermanos, de ser discípulo de Cristo. Porque nadie es discípulo a la fuerza. Cada uno acepta voluntariamente seguir a Jesús o dejar a Jesús. Y déjeme decirle que nuestro Dios hace también la elección por nosotros, porque Él nos llama por nuestro nombre, porque Él conoce cómo nosotros vamos a reaccionar a ese llamado
especial. La segunda regla básica, hermanos, ¿cómo funciona el discipulado? Es que el discípulo no es más que su maestro. Esto lo dice Mateo 10, 24 y 25. Bástale al discípulo ser como su maestro. La segunda regla importante en el discipulado es: el discípulo tiene que querer ser como su maestro es. Y ojalá que usted sea un buen maestro, porque ese discípulo va a querer ser como usted es. Y la aflicción más grande de un pastor y de mi corazón, hermano, es cuando personas quieren discipular a otras y convertirse en maestros y están ellos mismos mal formados, porque lo que van a hacer es no hacer discípulos de Cristo, sino hacer seguidores de los hombres. Aleluya. Hermanos, una persona que desde el principio quiera aprender del maestro para ser más que el maestro, ya comenzó mal. Ya comenzó mal. Porque el discípulo aspira a ser como su maestro. Ahora, es otra cosa si el maestro aspira que su discípulo llegue a ser más que él. Ya es otra cosa. Pero cuando es el discípulo que aspira a ser más que el maestro, entonces hay un problema serio. Es cuando el miembro aspira a tener más autoridad que la que tiene el pastor. Entonces se convierte en un problema serio, amados hermanos. Si esta actitud no es la que el individuo tiene, estará expuesto entonces a llegar a ser un falso enseñador de la palabra, porque su corazón lo está engañando desde el principio. Su actitud es de informarse con el afán de superar a su maestro y no de formarse como discípulo de Cristo. Recuerde que el discipulado conlleva información, que es la enseñanza que recibimos, pero conlleva formación, que es la disciplina de hacer las cosas que ya hemos sido informados que nosotros hagamos. Así que el individuo que se cree más que el que enseña no es un verdadero discípulo, pues acepta la información del maestro, pero rechaza la formación que el maestro quiere dar. Rehúsa la disciplina y la obediencia. Se comporta como un pirata, robando a otros lo que les ha costado tanto a ellos. Porque el verdadero discípulo se hace estudiando la palabra, pero cumpliendo y obedeciendo al Señor. Entonces viene otro que solo quiere sustraer el conocimiento del maestro, pero no quiere ser formado en la disciplina, en el sacrificio que ese maestro pasó. Entonces, hermano, por eso hay tanto deambular de iglesia en iglesia y tanta gente que quiere ser independiente
tantos autonombrados apóstoles, tantos autonombrados pastores, tantos autonombrados evangelistas, porque tienen bastante información, pero no han querido someterse bajo la formación de la verdadera disciplina, del verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Primera Timoteo 1, 3 al 7. Pablo está batallando en Éfeso con falsos maestros que en realidad solo tenían algunos meses de convertidos. El apóstol le dice a sus discípulos que hay 3 características. Veámoslo ahí, hermano. Primera de Timoteo 1, 3 al 7. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Dice, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. Un neófito, hermanos, es alguien que viene comenzando, que no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El apóstol Pablo sabía, hermanos, que había muchos que querían ser como el apóstol Pablo sin pagar el sacrificio. Personas que tenían maleado su corazón. Las características, hermanos, básicas de un verdadero discípulo, lo dice aquí esta palabra: tiene que tener caridad nacida de su corazón limpio, tiene que tener buena conciencia y tiene que tener una fe que no sea fingida. Y también nos está diciendo que algunos se apartan, hermanos, queriendo ser doctores de la ley, dice el apóstol, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Así que, verdadero discípulo de Cristo, tu deber es formar discípulos genuinos. ¿Cómo los vas a formar? A través de la palabra y a través de la disciplina. Disciplina, lo que quiere decir, hermanos, es que el discípulo, el aspirante a ser discípulo, tiene que cumplir con los requisitos que la palabra del Señor nos está diciendo. Hay muchos que decimos, es que no queremos que se nos vayan, hermano. Pero más adelante vamos a ver que ser discípulo es diferente a ser creyente. Y nosotros estamos hablando de discipulado en este momento, no solamente de un creyente. Bendito el Señor. Entonces, amados hermanos, la tercera regla básica del discipulado es que el discípulo siga al maestro en los hechos. Un discípulo hace lo que ve hacer a su maestro. El lema del verdadero discípulo haciendo discípulos es, como hizo o dijo nuestro Señor Jesucristo en San Juan 13, 12 al 15: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ¿qué dice? Vosotros también hagáis. Amén. Si tú crees que eres un verdadero discípulo, los seguidores
tuyos para convertirse en discípulos de Jesús. Fíjate bien, no van a ir más allá de lo que tú modeles para ellos, de lo que tú les enseñes, no solo con palabras, sino con hechos. La gente está cansada de palabras, hermano. Todos los políticos hablan y hablan y hablan y nos engañan. La gente, todo el mundo quiere hechos. Así estamos en la iglesia. El Señor no quiere solo palabras, porque hay gente que habla lindo, enseña lindo, pero su comportamiento está lejos de las palabras que hablan o enseñan. Vamos a ver, hermanos, cuáles son los beneficios del discipulado. Beneficios del discipulado. Primero, el discípulo propicia un verdadero crecimiento espiritual en cada individuo a través de hechos concretos. No se le enseña a oír, no solo se le enseña a oír y aprender, sino que se le enseña a hacer la palabra. Y esto trae como resultado la solidez de su vida espiritual. Amén. Cuando estoy hablando de discípulo que hace discípulo, no me estoy refiriendo solamente al pastor, porque creemos que podemos contratar a los pastores para que hagan el ministerio. Pero eso es contrario a la Escritura. La Escritura dice que existen pastores para edificar el cuerpo de Cristo, para que la iglesia, los santos, aprendan a hacer el ministerio. Una sola persona no puede hacer el trabajo de toda la iglesia. No importa cuánto le pagues al pastor, porque hay gente que cree que ellos le pagan a los pastores. En la iglesia de Dios no, hermano. La iglesia de Dios sabe que hay que dar una compensación al obrero, porque digno es el obrero de su salario. Y los miembros de la iglesia lo que hacen es obedecer el mandato de Dios de diezmar. Y parte de ese diezmo es que la iglesia de Dios, junto con sus oficiales, ponen una escala de compensación. Así que quien contrató al pastor no es el miembro de la iglesia. Quien contrató al pastor es el obrero de la mies. Y lo contrató para entrenar a los santos, para que ellos hagan el ministerio, cumplan con el ministerio que Dios quiere. ¿Y cuál es el ministerio que Dios quiere? Hacer discípulos. Y para hacer discípulos no se necesita un nombramiento, se necesita disposición y entrega de cada creyente a Jesucristo. Así que el primer beneficio del discipulado es que propicia un verdadero crecimiento espiritual en cada individuo a través de hechos concretos, que no solo le enseña a oír y aprender, sino a hacer la palabra. Y esto trae como resultado la solidez de su vida espiritual. El segundo beneficio, con un discipulado correcto, se lleva al discípulo al lugar de los hechos bajo el cuidado de su maestro. Y este ejercicio produce comprensión de lo que son los principios de autoridad y disciplina.
Autoridad y disciplina que se han perdido últimamente, hermanos, en la iglesia de Jesucristo. La relación maestro-discípulo disciplina el espíritu del creyente, dándole oportunidad de desarrollar un carácter sano y agradable delante de Dios y de los hombres. El tercer beneficio, puesto que un discípulo hace más discípulos, la iglesia también crece numéricamente a través del discipulado. ¿Con cuántos en la escritura que leímos en San Mateo 28, el Señor dijo que iban a ir a las naciones? ¿A cuántos tenía enfrente de él? Acuérdense de esa escritura. Dice, llamó a los 11. 11 personas. ¿Cuántos trajo usted aquí, hermano? Yo creo que trajo más de 11. Bendito el Señor. Y cuando los 11 entendieron la autoridad que Cristo tenía, ellos salieron. Y dice que cuando ellos salieron, hermano, las multitudes se convertían al Señor y crecían. No solamente en número, sino un crecimiento espiritual sólido en la palabra. Así que no hay iglesia pequeña que pueda decir no podemos crecer, porque Jesús nos dio el ejemplo con los 11. Y esos 11, hermano, mire, la influencia de esos 11 nos ha hecho que estemos aquí esta tarde, este día, aleluya. Así que, si usted como líder y pastor, si usted como miembro del cuerpo de Cristo entiende este principio, hermano, de aquí en adelante, el distrito de Long Island, aleluya, verá un crecimiento enorme a través del compromiso suyo con el Señor. Ahora, estos son los beneficios del discipulado. Pero ¿qué sucede cuando no se discipula? ¿Qué sucede cuando no se discipula? Se detiene el crecimiento espiritual y numérico y no se desarrolla en el creyente una correcta comprensión de la autoridad, la obediencia y la sana doctrina. Cualquiera en la iglesia, hermanos, puede informarse. Hoy más que nunca se meten al internet y buscan ahí toda la información. Y hay gente que se nutre más de los mensajes de otros pastores o evangelistas que de su mismo pastor. Pero lo que pasa es que aquellos que están predicando por el internet solo le están dando información a usted. Pero no solo se necesita información, se necesita formación. Y la formación viene por la disciplina. Y la formación viene por la obediencia a la palabra del Señor. Y vea que yo predico por internet. Pero eso no me quita a mí decir la verdad. Amén, hermano. Usted es el responsable de hacer discípulos. Yo soy responsable como miembro del cuerpo de Cristo de hacer discípulos. Aleluya. Pero el Señor me ha mandado a mí a instruir a los santos para que los santos entiendan que ellos son los llamados a hacer el ministerio, o sea, a multiplicar los discípulos de Cristo, porque una sola persona no puede hacerlo. Entonces, hermanos,
Cuando solo recibimos información, produce arrogancia, rebeldía. Cuando no existe una disciplina de formación. El creyente no disciplinado no tiene conciencia de que alguien le enseñó. Él crece sin noción de autoridad y de obediencia. Está mal formándose y llega a ser incapaz de funcionar en el cuerpo de Cristo como Cristo quiere que funcione. ¿Por qué me invitaron entonces a mí para predicar, para enseñar hoy? Ahora tienen que atenerse a lo que yo les diga. Porque el Señor está llenando mi corazón en este respecto, hermanos. Así que el creyente que no es discipulado se vuelve en un creyente rebelde. Dicho de otra manera, a falta de un discipulado efectivo, inmediato a la conversión, siempre surgirán en la iglesia individuos que lo saben todo, pero que son incapaces de sujetarse a alguien más para hacer el trabajo de la obra del Señor. Ellos alegan y buscan el texto cuando Pablo, recién convertido, yo no consulto a sangre ni carne. A mí el único que me gobierna es el Señor. Mala formación. Porque Jesús, hermanos, el Espíritu Santo es que escribió, que nos ayudó a tener las Escrituras. Nos enseña a nosotros que tenemos que obedecer a los pastores y a los que nos presiden en el Señor, porque ellos velan por nuestras almas como quien han de dar cuenta a Dios, para que lo hagan con alegría y no con tristeza, porque eso no agrada al Señor. Cuando el pastor llora mucho por la mala formación de la iglesia, no trae resultados positivos a la iglesia. Pero cuando el pastor da acción de gracias por esa congregación, porque la ve multiplicándose, la ve haciendo el trabajo del Señor, hermano, usted va a ser un hermano bendecido dentro de esa congregación. Porque Dios es el Dios que recompensa. Cuando oraba anoche, tenemos una oración de una hora en público. Yo les decía a los hermanos también este concepto. Cuando nos acercamos a Dios debemos de creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador quiere decir, hermanos, que Él da recompensas a aquel que le busca y que hace su voluntad. Así que en resumen, la meta de la iglesia es crecer espiritualmente y en número. Y la tarea específica es hacer discípulos. El discipulado previene la malformación y la esterilidad del creyente, según Hechos 12, 12 y 13. Y a través del discipulado, la iglesia alcanza el crecimiento. Bendito el Señor. ¿Qué sucede cuando no se discipula? Eso ya lo dijimos. Vamos a ver, haciendo discípulos. Hechos 2, 41 al 42. En la vida cristiana debe haber un proceso. Proceso. Diga proceso. Diga proceso. Proceso requiere diligencia. Un proceso requiere tiempo. Amén, hermano. Un proceso es que no sucede right now, en el instante. Tiene que haber
un tiempo establecido, aunque para unos es menos el tiempo que para otros. Pero estudiaremos, hermanos, aquí que para ser discípulos está esta progresión de oyente. ¿Dónde está el oyente? Para ser discípulos, ¿dónde está el oyente? Si usted quiere ser discípulo, ¿dónde está su oyente? Porque le estoy hablando a usted, no solo al pastor. El pastor puede tener el oyente en la congregación, pero ¿usted dónde tiene el oyente? ¿Dónde está? En la comunidad, en la factoría donde usted trabaja, en la escuela donde usted está, en el laundry, en el colmado o en la tienda. Ahí está el oyente. Pero usted le lleva la palabra, y esa palabra ungida por el Espíritu del Señor va a producir fruto de conversión. Pero ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero hay alguno aquí que no ha sido enviado para cumplir con la gran comisión. Puede ser que usted no haya sido enviado para ser pastor, pero no para no cumplir con la gran comisión. Así que el hacer discípulo no es trabajo exclusivo del pastor. El hacer discípulos es trabajo de la congregación. Y ese oyente se convierte entonces en un creyente. Y el creyente se convierte en un discípulo con el proceso de la enseñanza teórica y práctica. Teórica y práctica. No solamente teórica, tiene que ser práctica también. Así que, amados hermanos, yo quiero que leamos, busque su Biblia. ¿Cuántos tienen hambre ya? De comida material. Yo tomé un desayuno ligero y todavía no siento hambre. Porque estoy igual a Jesús. Cuando los discípulos le dijeron, necesitamos comer. Y cuando ellos regresaron con la comida, ya está lista, Señor. Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben que es mayor que la que ustedes me trajeron. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo en eso? Ok. Ok. Solo quiero que vayamos y leamos este texto de la Escritura en San Juan 8:31. San Juan 8:31. Vamos a leer el 30. ¿Lo tienen? Y dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y hay un punto y una coma, y hay una i en el verso 32. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos ignoramos esa I. La I, todos los que estudiamos gramática, sabemos que la I conecta con las cosas dichas anteriormente. ¿Verdad que sí? Limones y manzanas. Significa que yo tengo manzanas
pero tengo también limones. Así que nosotros no sabemos el texto 32, el verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿a qué está ligada? ¿A qué está ligado el ser libre? ¿A qué está ligado? ¿Ah? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis. Entonces, al permanecer en la palabra y convertirnos en verdaderos discípulos, entonces la verdad, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos va a hacer libres. La próxima vez que digas este texto, dilo completo. Amén. Amén. Porque la gente viene por liberación. Aquí mucha gente viene por liberación y viene donde en mi persona. Y yo quiero que usted ore para yo ser liberada. Hay espíritus demoníacos que me están azotando. Y yo les digo a ellos, a cada uno de los que vienen, mire, hermano, o si es amigo, si yo oro por usted, yo sé que Dios me ha dado la autoridad a mí para echar fuera demonios. Así que los demonios pueden salir por la autoridad que el Señor me ha conferido como parte de su iglesia. Porque estas señales seguirán ¿a quiénes? A todos los que creen en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Pero yo les soy honesto a estas personas. Y yo les digo, ¿de qué me sirve que los demonios salgan de su vida por un lapso de tiempo? Porque Jesús me ha enseñado a mí que esos demonios van a andar deambulando por todos lados. Y cuando no encuentren una casa tan buena como la que dejaron, van a regresar, pero no van a regresar solos. Van a traer 7 más. Esa casa está buena y sigue vacía. Sigue vacía. Así que la condición de esa persona llega a ser peor que anteriormente. Yo les digo, si usted quiere ser libre verdaderamente, usted tiene que invitar a Jesús a que sea el Señor de su vida, a que llene el corazón suyo, para que usted obedezca la palabra. Entonces no habrá cabida para los demonios. La verdadera libertad viene cuando nosotros entendemos que Jesús es el Señor y ponemos en práctica la palabra del Señor. Jesús aprendió obediencia. ¿A través de qué? Aprendió obediencia según Hebreos 5, 8 y 9. Dice que a través de lo que padeció. ¿Qué fue lo que padeció Jesús? Desde que nació, hermanos, el hacer la voluntad fue lo primero en la vida de Jesús. Nació en un pesebre, con pobreza, padeció. En otras palabras, se disciplinó para cumplir la voluntad del Padre. Algunos acaban de nacer y ya quieren ser evangelistas, pastores, maestros y apóstoles también. Pero Jesús nos da el ejemplo. Él no solo era receptáculo de la palabra, Él mismo era la palabra, el verbo hecho carne. Pero aprendió obediencia por la disciplina. Y usted solo porque el jovencito quiera ya predicar,
lo saca de la conversión, de ser creyente, y lo mete al púlpito de la noche a la mañana, sin disciplina, sin formación. Lo que está criando, hermanos, es un rebelde. Pero si este joven viene y yo estoy dispuesto a servir, comience con los rudimentos. Comience con lo primero. Póngalo a ejercitar. Que no tiene quien mueva las bancas de la iglesia, las sillas de la iglesia. Que los sugieres necesitan ayuda, que los hermanos que limpian el templo necesitan ayuda. Póngale, hermanito, que quiere predicar. Póngalo primero a hacer. Y cuando él hace bien su trabajo, va caminando hacia el proceso. Y entonces usted va confiando en esa persona. Pero usted por tener al hermanito contento, hermano, le da todos los privilegios desde un inicio. Está mal formando al hermano. Después no se va a contentar hasta él estar allí. Y si es posible, quitarle lugar a usted. No nos equivoquemos. Dios no nos ha llamado para multiplicar miembros en la iglesia. Dios nos ha llamado para multiplicar discípulos. Perdone, hermano Baez. Perdone, hermano Joel. Perdone, hermana Mirna Veracruz y los pastores que están aquí. Pero yo me estoy enseñando a mí misma. Me estoy recordando los rudimentos bíblicos. En 2 Timoteo 3, 6 y 7. El apóstol Pablo, hermano, le dice a Timoteo que hay algunas mujeres que están siempre aprendiendo y nunca dejan de aprender. ¿Por qué dice que nunca dejan de aprender? Porque son gente que han recibido la palabra, pero no la ponen por obra. A veces me da risa a mí cómo habla el apóstol Pablo, pero yo digo, pero si es inspirada por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que está hablando. Dice, hay viejas chismosas que andan de casa en casa hablando lo que no les conviene. Siempre están aprendiendo y nunca dejan de aprender. O en otras palabras, nunca aprenden. ¿Por qué? Porque solo tienen la teoría, pero no tienen la práctica. Si usted tiene el tiempo de ir de casa en casa, haga discípulos, hermano. Haga discípulos, hermana. Invierta bien el tiempo. Multiplíquese. Mateo 5:39 y terminamos. No se me vayan, yo tengo algo más que darles. Por favor, no se me vayan. Mateo capítulo 5, verso 39. Yo voy a tratar de terminar en el tiempo que me dijeron, pero es que me dieron poco tiempo. Mateo 5:39. Yo quisiera tener a muchos hermanos siempre enseñándole. La iglesia de acá sabe. 5:39. Dice, yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2. Y al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.
Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, hermano, ¿qué es esto? Lo que Jesús está diciendo: disciplina, formación. Es fácil para nosotros decir, Jesús dijo que el que te pegue en la mejilla derecha, ponle la izquierda, o al revés. Fácil predicarlo y fácil decirlo, pero cuando alguien viene y nos mete un garnatazo, entonces ahí es donde viene la práctica. Cuando el ladrón te asalta y te quita la capa en tiempo de frío, ¿qué vas a hacer tú? Y la práctica y la disciplina es: usted quiere no solamente la capa, le doy esto que yo tengo. ¿Cómo va a dejar al ladrón eso? O al que quiere obligarnos a ir una milla y nosotros le decimos que le vamos a llevar la carga 2 millas. La Biblia dice que ascuas de fuego amontonará sobre la cabeza de tu enemigo. Quiere decir que la vergüenza vendrá sobre esa persona porque tú no estás oyendo, no has oído solo la palabra, la estás haciendo, estás siendo formado, estás siendo disciplinado. El que quiera ser discípulo de Cristo, hay un precio que pagar. Si tú solo quieres ser creyente de la multitud, es ok. Pero si tú quieres ser discípulo de Cristo, la cosa cambia. Y aquí lo dejamos. No sé si la hermana Mildred